jefe de gabinete. Ah, pero estás con manos libres. No. No. ¿Puede ser? Bien. A ver, para ver si es así. A ver, ¿ahora? Ahí está perfecto. ¿Está perfecto? Sí. No, ahora tengo manos libres. Mm. No. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Dale. Bien. Sí, te decía que vamos a tener un fin de semana interesante, así que ojalá que lo podamos disfrutar y no andar con tanto... Hay que estar con precaución, pero bueno, ver que siempre estos fines de semana santas son muy buenos para San Antonio de Areco. Sí. El tema que veníamos hablando fue lo que ayer la gente de ATE y la gente del sindicato de ATE y también las enfermeras denunciaron sobre que le dieron bonificaciones a los médicos y no porque a ellos. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Por qué? ¿No lo tenían por ahí previsto? ¿Lo vieron? ¿Por qué le dieron esas bonificaciones a los médicos? Buen día. Daniel está del otro lado. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Buen día, Daniel y Camila. Buen día a toda tu audiencia. Nosotros, con respecto a tu pregunta, creo que fue en el mes de febrero o marzo, el municipio decidió otorgarles una serie de bonificaciones a los funcionarios que integran la Secretaría de Salud, porque entendimos en su momento y entendemos, y creo que todos en San Antonio de Areco van a compartir nuestra valoración de que es absolutamente necesario un reconocimiento de esas características y acompañar de donde podamos a quienes desde hace ya más de un año están a cargo de no solo del sistema de salud en general, sino en estos momentos tan complejos que estamos atravesando, de haber manejado la pandemia con los resultados que han obtenido y esperemos que se sostengan. De manera que fue una decisión absolutamente justa y necesaria y en su momento estuvimos muy contentos de poderla concretar y esperemos después seguir con esta política salarial que iniciamos desde que asumimos la gestión, de ir paso a paso, ir corrigiendo e ir tomando decisiones que mejoren en todo sentido las condiciones laborales, no solo de los funcionarios, sino también de los agentes. Está bien, el personal no médico en su momento, las enfermeras específicamente, le habían prometido 9.000, después se lo sacaron, y están un poco dolidas y tocadas, por eso reaccionan de la manera que hicieron. ¿Hablaron con ellas? Mira, nosotros tuvimos en las reuniones paritarias que acordamos, el incremento que acordamos, parte de quienes, por lo que más o menos pude ver ayer rápidamente en las publicaciones, sobre todo de la página de ustedes de Facebook, sí participaron en esas reuniones y todos esos temas que mencionaron en la nota, no el tema de las bonificaciones porque no formó parte de esa discusión, sí se habían planteado y les comunicamos que nos parecían, digamos, primero eran ideas que ya estábamos trabajando y que habíamos detectado, que tenían que ver con la liquidación de las horas extras. Mal paga. Hay a ver, para que todos tengamos un contexto, partamos de la misma información. Hay muchísimas distorsiones en nuestro esquema salarial. Realmente hay muchas cuestiones que son equivocadas, injustas, hay distorsiones, y arreglarlas, pero no son, ni siquiera son distorsiones o injusticias que se puede imputar a una determinada gestión, son cuestiones, diría, históricas, crónicas, de cómo se interpreta muchas veces el convenio colectivo. Entonces vamos lentamente ordenando los temas. Hicimos un histórico y creo que único proceso de recategorización general de todos los trabajadores que nos está llevando tiempo y vamos paulatinamente. Yo lo que les explicaba, o lo que compartía con las representantes de ATE, era que terminamos de resolver categorizaciones y nos ponemos de lleno para ver cuál es el mecanismo que tiene hoy la municipalidad para liquidar las horas extras, porque hay errores, porque se liquidan a veces horas extras en exceso y a veces se liquidan horas extras por defecto. Y eso hay que corregirlo, porque muchas veces pasa que muchos trabajadores hacen muchas horas extras para llegar a un nivel salarial muchísimo más
digamos, positivo del que tienen, porque sabemos que tenemos un básico muy bajo, pero también sabemos que tenemos un costo fiscal muy alto por la cantidad de personas que estamos trabajando, pero que después cuando se van de vacaciones esos ingresos se caen como un piano, y eso no es sostenible en el tiempo. Entonces hay que mejorar eso. Y sí estamos trabajando para ir entendiendo el panorama general de las horas extras y poder llegar a soluciones similares a las que llegamos con las categorizaciones. Tratar de que nadie pierda su nivel de ingresos, pero que sea justo. Y con respecto a la indumentaria, que también es un tema que se planteó, estamos trabajando en... 5.000 pesos paga. Sí, no estoy, digamos, pues, obviamente que es totalmente... No es nada para ustedes en el Ejecutivo con el presupuesto que tiene. Nosotros estamos ahora, ya iniciamos todo el proceso, viste que comprar en el Estado es un poquito complicado. Entonces, iniciamos el procedimiento ya detectamos proveedores de gires muy interesantes y estamos orientados a eso. Terminamos de ver cuál es el costo de eso y tenemos toda la energía puesta en poder revertir eso. Así que estamos, a ver, cuando decimos que consideramos al trabajador un aliado estratégico en nuestra gestión, lo decimos realmente, no es simplemente una narrativa para nada, para construir después una propaganda política, es real. Y así, el año pasado pudimos dar 2 aumentos de sueldo, nos hubiera gustado poder llegar a otros números, pero bueno, eso no fue posible. El año pasado mejoramos todo lo que tiene que ver con mejoramos, que nos falta muchísimo, pero estamos en un proceso de mejora de equipamiento, maquinaria, condiciones de trabajo, indumentaria de seguridad, capacitaciones. Bueno, ahora justo se nos complicó por la pandemia, pero iniciamos un proceso de capacitación a todos los empleados que tienen que ver directa o indirectamente con el manejo de las emergencias. En Calcic, que eso es capacitación de primer nivel, que lo tenemos gratis en el municipio. Bueno, hacia ese lugar vamos. ¿Tiene alguna pregunta de este tema antes de pasar al otro? Sí, Miguel, buen día. Cuando manifestás distorsión, la distorsión es por aquello que tiene que ver con que el trabajo de un... que sacó manos libres. ¿Me das la pregunta de vuelta, por favor? Sí, digo, cuando hablas de distorsión o distorsiones, es el tema de que el empleado no es lo mismo un personal, por ejemplo, en el área de salud, que un personal en otra área, para no exponer de que uno sea mejor que el otro, sino que digo que cada uno tiene distintas responsabilidades. Allí es donde está generada la distorsión con el trabajador del área de salud, por ejemplo. No, bueno, en realidad las distorsiones se verifican en muchos lados. En un primer lugar, trabajadores que llevan adelante tareas que por su responsabilidad están muy por encima de la categoría que tienen, ¿no? Entonces tenés una persona que tiene gente a cargo, que tiene manejos de maquinaria de un valor importantísimo para el patrimonio municipal, o que está en trabajos que, por ejemplo, los del cementerio. Yo tuve una reunión con los chicos del cementerio la semana pasada donde me plantearon, y es un reclamo absolutamente válido, y estamos trabajando. Trabajar en el cementerio con todo lo que eso significa tiene connotaciones propias de ese tipo de trabajo que tiene que tener alguna compensación, porque no es lo mismo, y a ver, lo voy a poner en términos muy reales, no es lo mismo hacer una reducción en un nicho que estar recibiendo expedientes en una mesa de entradas. Ambos trabajos son totalmente válidos, dignos y necesarios, pero no es igual. El entorno en el que uno se desarrolla, no es igual las responsabilidades. Bueno, tratar de ir equiparando las responsabilidades y las complejidades a las categorías, eso es una distorsión que tenemos que corregir. Después tenemos áreas que, por distintas circunstancias, tienen una carga de horas extras que a veces son mayores a las que de una reorganización administrativa implicaría, y hay otras áreas que terminan no pudiendo cumplir sus objetivos porque no tienen un correcto esquema de horas extras. Bueno, todo eso es parte de una planificación que implica un cambio cultural, que implica un cambio de procedimientos, y que lentamente, porque estos cambios no se hacen de un día para otro, sino trabajando un día atrás del otro. Tal cual. Ahora, es real que no es lo mismo la compra de
una computadora de uno personal que la tenga que hacer el Estado por la cantidad de documentación que hay que hacer. Ahora, ¿no se ha lentificado demasiado un montón de cosas en cuanto a esta misma planificación que vos hablás, por los mismos tiempos que tiene el Estado y por el grado inflacionario que tiene el país, que obviamente ayer cuando escuchábamos a esta trabajadora, nada menos en su responsabilidad, en sala de terapia intensiva cobrando 18.000 pesos, ¿no se ha lentificado demasiado la cosa? Mira, que el proceso es lento está fuera de discusión y en eso estamos de acuerdo. Después, las causas, son de múltiples. Vamos a suponer algún déficit de nuestra gestión, te lo tomo. Pero lo que tenemos también, y es muy marcado, hoy es muy difícil que te coticen, hoy es muy difícil que los proveedores tengan disponibilidad de stock. Hay toda una incertidumbre que hace que la compra de cualquier insumo u objeto o elemento, cosa que en épocas de normalidad es toda una cuestión casi automática, hoy lleva una dificultad. Es una mezcla de todos. Eso es lo que tiene que ver con la compra de bienes o servicios, por un lado. La cuestión salarial, es una cuestión mucho más compleja y de un problema estructural que, lo digo siempre, nos va a llevar todo el mandato a resolverlo. Porque así como no conozco el caso puntual de que tenemos trabajadores que, vamos a tomar por cierto lo que vos me decís, que gana 18.000 pesos, también al mismo tiempo tenemos un costo mensual de 60 millones de pesos de salarios, que eso en el presupuesto nuestro incide de una manera significativa. Y que cuando incide de manera significativa estoy diciendo que después te queda muy poco porción de presupuesto disponible para llevar adelante la enorme cantidad de cosas que tenemos que hacer. Entonces, cada decisión que tomamos respecto de la política salarial la tenemos que mirar de dos lados. Primero, cómo impacta en el bolsillo del trabajador y después cómo impactan las cuentas fiscales. Y en ese juego llegamos al número que podamos llegar, que sabemos que es poco, pero que por lo menos nos permite tener la certeza de que vamos a poder pagar los sueldos todos los meses y que no vamos a tener que tomar ninguna decisión drástica en ningún sentido. Porque la prioridad es sostener el empleo. Hoy, la prioridad, no solo de la municipalidad de San Antonio de Areco, la prioridad de todas las industrias y la prioridad del gobierno nacional a través de sus políticas de empleo, que podrán ser acertadas o no, es sostener el empleo. Antes de una pregunta de Camila, ¿tenés duda de los 18.000 pesos que manifestó la trabajadora? No tengo ninguna duda. Ajá. No tengo ninguna duda. Matemáticamente es posible, si vos tomás el básico es posible. Después tenés bonificaciones, tenés puntualidad, tenés horas extras, tenés una serie de rubros que van mejorando el salario. Y llegaba a 22.000. No, 20. 20. No discuto el número, no, por Dios, no, para nada. Es más, te lo tomo como cierto porque es posible que gane totalmente, matemáticamente da si los básicos del municipio rondan estos números. Miguel, buen día. Ayer, tomando lo que bien dijo Araceli, que ellas no estaban en desacuerdo, obviamente, por estos bonos y aumentos que habían recibido estos médicos, porque por supuesto cada uno hace un trabajo enorme, pero ella manifestaba que todos están trabajando, todo el área de salud está trabajando desde que comenzó la pandemia. Entonces, la pregunta tal vez clara y base sería, ¿por qué esa bonificación, ese aumento, se les dio solamente a 5 médicos y no pudieron equiparar, bajar un poco y hacer esa bonificación para todo el personal de salud? ¿Por qué algunos sí y otros no? Nosotros en el año 2020 dispusimos bonos con recursos municipales y además iniciamos las gestiones para que obtuvieran bonos de origen nacional y con eso se fue compensando limitadamente a modo de reconocimiento el trabajo de los empleados de salud. Tuvimos además, no solamente se limita a los médicos, también tuvimos aumentos en las guardias activas y en las guardias activas, pasivas y activas de personal médico y de personal no médico. Y así fuimos también corrigiendo otra distorsión, que había una desigualdad muy marcada en las guardias, depende qué tipo de prestación ibas haciendo.
el año pasado teníamos un esquema que después ese esquema no se pudo cumplir porque tuvimos que salir por arriba a través de un incremento salarial para todos los agentes, que obviamente los recursos son limitados y uno tiene que establecer un régimen de cómo distribuirlo para que ser lo más equitativo posible. Y ese es un tema de restricciones presupuestarias al final del día. Ahora estamos, habiendo resuelto el tema de las guardias, habiendo resuelto el tema de las guardias del personal doménico, habiendo iniciado un proceso de recategorización bastante marcado, ahora son 70 que más o menos que hemos detectado que tenían una distorsión de 3 categorías, son 3 años por categoría, es decir, personas que hace 9 años venían trabajando para la municipalidad, iban creciendo en responsabilidades y funciones y seguían con la misma categoría. Y, bueno, resolvimos esto y ahora tenemos que analizar cómo vamos corrigiendo el resto de las distorsiones. Entiendo la preocupación y vivimos en el mismo pueblo y sabemos lo difícil que es. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para ir corrigiendo todas estas situaciones. Las horas extras ya hemos detectado el error, que estamos en proceso de corregirlo. Error no es un error. Detectamos la aplicación sostenida de hace muchos años, incorrecta a la hora de liquidar las horas extras. Se va a corregir, se va a controlar las horas extras, porque también hay que controlar. Yo no digo que nadie haga las cosas mal, digo que nuestra responsabilidad es controlar para evitar que haya un uso distorsivo de esta herramienta, y seguiremos en esta línea. Más preguntas tenía Ricardo para Miguel. El otro tema es, ¿qué determinó el juez de la causa de la Escuela de Arte? ¿Me lo podés explicar como abogado? Porque por ahí no lo entiendo. Primero que sí, que lo devuelvan, que no. ¿Me podés explicar? Bueno, es bastante difícil porque si hay un juicio que ha anulado todas mis herramientas de pronosticar y de entender, es este juicio, realmente. Ha tenido una particularidad que por lo menos yo en mi carrera profesional muy pocas veces visto o tal vez nunca vi. Finalmente, después de todas estas idas y vueltas, ¿no? El juez resolvió el fondo de la cuestión, anuló nuestro decreto que habíamos dictado en ejercicio de el contrato de comodato, porque nos lo autorizaba, más la ley orgánica de municipalidades, que si nosotros, por contrato aprobado por el Consejo Deliberante, estábamos autorizados a recibir con 60 días de anticipación. Nosotros lo hicimos, pero bueno, el juez anuló ese decreto, lo consideró nulo, y nos ordena restituir el edificio en el plazo de 10 días. Bueno, esto obviamente hay que notificarlo y todo, pero bueno, eso es lo que, si vos me preguntás concretamente qué hizo, 2 cosas. Anuló el decreto, la justicia puede hacerlo, está dentro de sus facultades, anuló el decreto y nos ordenó restituir el edificio de la Escuela de Arte. ¿Es claro, así como se dice, dentro de 10 días ustedes lo tienen que volver, o a partir de que comienzan la presencialidad? Tenés razón. Los 10 días es contados a partir de... Pasa que como ya hay presencialidad, ya es una cuestión... claro. Digamos, por eso yo cuando analizaba el fallo veía como que había una desconexión de la realidad, porque supedita la entrega a algo que estaría por venir en algún momento, pero que en la realidad ya está. Entonces, pero eso es un poco como lo redactó. Por eso es que no tomo en cuenta lo de la presencialidad. Hoy, concretamente, fallo que anula un acto administrativo y nos ordena restituir la escuela de clase cuando esté la presencialidad efectiva. Y tienen que hacerlo sí o sí, porque es una orden judicial. No, nosotros no tenemos otra opción más que apelar. Nosotros vamos a apelar esta decisión y vamos a apelar con el argumento de la defensa de la salud pública de San Antonio Areco. No sé si vos escuchaste ayer a Fabio, sí, cuando crudamente describió la realidad que nos... A ver, hoy San Antonio Areco no tiene opciones. Mirá, el objetivo principal, que es lo que en definitiva mueve al equipo de salud y a todos los que trabajamos en la municipalidad, completamente en el manejo de la pandemia, tenemos un objetivo y un objetivo únicamente, que es salvar vidas. Que en San Antonio Areco, como consecuencia de COVID, se pierdan la menor cantidad de vidas posibles.
Y este objetivo, que ya se convirtió en una obsesión que tenemos, porque estamos obsesionados con querer salvar vidas, es que explica todo lo que hacemos. Explica este esquema de manejo de la pandemia, que es muy simple de explicar, pero muy complejo de implementar, que es la activa búsqueda de casos para el diagnóstico precoz, ¿no? Este testeo masivo en pools, digamos, por todos lados. Más positivo. Por otro lado, tenemos un trabajo enorme de lo que los médicos llaman el estudio epidemiológico, que no es otra cosa que rastrear los casos para contener la propagación. Salvamos vidas cuando detectamos el caso precoz y también salvamos vidas cuando contenemos una propagación, cuando hacemos un seguimiento y controlamos el aislamiento. Y además, porque tenemos Fabio, Fernando, Luis Carmena, Mariana, son, digamos, unos entusiastas del estudio de la pandemia y permanentemente se están desafiando buscando alternativas y maneras de innovar con el hospital de día, con el sistema de pools, que llegó incluso a que San Antonio de Areco fuera parte de un proceso de el desarrollo del suero hiperinmune. Permanentemente están buscando, con lo cual hoy San Antonio de Areco tiene alternativas terapéuticas para poder aplicarlas a personas y evitar que mueran. Eso te baja la mortalidad, es decir, diagnóstico precoz, más un seguimiento, más una alternativa terapéutica, genera en su conjunto Salvar vidas. Salvar vidas que se traducen en indicadores reales. Hoy los indicadores reales, que es el que te marca realmente, que es la letalidad, que es la cantidad de muertos por contagiados de COVID, tenemos los menores indicadores de la región sanitaria cuarta, que está integrada por Sarmiento, Arrecife, Carmen, Giles. Esto significa que hemos logrado evitar que mucha gente hubiera muerto si nosotros no hubiéramos llegado a esto. Y así como te digo que este esquema de combate de la pandemia ha sido efectivo por los números que tenemos y por los resultados que están a la vista, también nos lleva a que con esta obsesión que tenemos de salvar vidas, no podamos prescindir de ninguna infraestructura. Hoy no tenemos opción de perder 1 metro cuadrado de infraestructura. No lo tuvimos antes, porque si tuviéramos una opción, si en su momento no hubiera sido absolutamente necesario disponer del edificio de la Escuela de Arte, no lo hubiéramos hecho. Si además en la actualidad no fuera necesario, ya nos hubiéramos retirado del lugar. Déjame terminar, Ricardo. Nos hubiéramos retirado del lugar, hubiéramos seguido trabajando los servicios médicos en otro lado, y la Escuela de Arte volvería a funcionar con normalidad en ese edificio. Hoy es esencial e indispensable, por lo que está pasando y por lo que se viene, no prescindir de 1 metro cuadrado de la infraestructura hospitalaria que tenemos. Y todo eso va a ser materia de discusión, porque hoy es bastante raro lo que pasa, donde estamos discutiendo en la justicia la política sanitaria de San Antonio de Areco. No nos gusta, no nos parece que es el ámbito, pero bueno, hoy esas son las reglas de juego y vamos a ir ahí. ¿Es un argumento esto de querer llevar camas a un lugar donde no está autorizado para llevar camas? Porque lo acaban de decir los médicos, que van a poner camas en la Escuela de Arte como para el desborde que se puede venir. Nosotros tenemos que tomar todas las medidas preventivas, porque si lo peor llega, tenemos que estar preparados. No digo porque puede ser un argumento para el juez, mandarle ahora en este descargo, y tenemos que poner camas ahí. No era como antes, que era solamente consultorios. Mira, como nosotros tenemos la suerte de contar con nuestro equipo de salud, con especialistas en estos temas, podrían no haber sido especialistas. Digamos, Fabio podría no haber sido infectólogo, o Gachi Morelli no hubiera sido infectóloga, y bueno, hubiera sido otra especialidad, pero bueno, San Antonio de Areco tuvo esa suerte, que después a esa suerte se le suma el laburo enorme que hacen, recursos del Estado y un montón de cosas. Eso nos permite poder tener la posibilidad de mirar las cosas un poco antes de que ocurran. La decisión de ampliar estas camas no se tomó hoy, se tomó semanas atrás. ¿Cómo hacemos para poder tener todas las condiciones posibles para poder seguir con esta política sanitaria que en Areco salva vidas? No es zaraza, no es narrativa para mejorar un argumento, es la cuestión real. Y si no, miremos los números a la redonda. Salud y educación. Son todo al mismo tiempo. Cuando vos gestionás, tenés que generar todas las líneas de gestión posibles. Ahora estamos hablando de la política sanitaria que tiene San Antonio de Areco para que Areco transite esta pandemia de la mejor manera posible, con la menor cantidad de muertos posible, con que los que tienen COVID transiten su enfermedad de la manera más
armónica y que sea menos traumática posible, y eso es diagnóstico precoz, seguimiento, alternativa terapéutica, hospital de día, 24 horas al día, 7 días a la semana trabajando, es la suma de todo eso. Por eso es que cuando vos me preguntabas ayer qué íbamos a hacer, pero te lo dije sin dudarlo, apelar, es decir, no tenemos opción hoy, pero no es que no tenemos opción porque no queremos perder un juicio, no tenemos opción porque no nos podemos dar el lujo de perder 1 metro cuadrado de la infraestructura hospitalaria, que es la que permite llevar adelante esta política sanitaria que salva vidas. Lo está escuchando Miguel Amadeo ambos. Sí, en realidad me quedó una duda sobre la cuestión de la presencialidad. En realidad, ¿qué es lo que se determina explícitamente en lo que emitió el juez? Porque si hablamos de presencialidad, ¿es presencialidad completa? O porque, por ejemplo, con Dirección Provincial de Artística determinó que ya comenzaron la presencialidad en talleres como grabado, dibujo, escultura, instrumento. O sea, ya está teniendo presencialidad la escuela. O sea que a partir de ahora 10 días ya lo tienen que devolver, o a partir de la presencialidad completa total. No. A ver, las sentencias para que sean, para que uno esté obligado a cumplir una sentencia, en términos generales, esa sentencia tiene que estar firme o tiene que ser consentida por las partes, ¿no? Mientras eso no ocurra, en la medida que vos tengas la posibilidad de apelar, esa sentencia todavía no es definitiva, para ponerlo en términos más claros. Entonces, nosotros vamos a tener la obligación de cumplir el fallo una vez que, supongamos, va a la Cámara y la Cámara confirma esto, ¿no? Que hoy tenemos la expectativa de que la Cámara tenga una solución similar a la que tuvo cuando nos obligaban a devolver la escuela en 48 horas. Pero si asumiendo que, no sé, en el plazo que sea, esta sentencia quedará firme, sí, tenemos 10 días y tenemos que desarmar el sistema. ¿Le queda alguna instancia más? Vamos a suponer que sí, queda. Por lo pronto nos queda la Cámara de Apelaciones, ¿no? Esa es una instancia, normal y habitual para estos fallos. Pero, lamentablemente, como lo decía hace un rato, la verdad que es bastante insólito tener que debatir en la justicia la política sanitaria de tu distrito, porque esto forma parte de la política sanitaria de nuestro distrito, en un escenario complejo en el presente y mucho más complejo en lo que viene. Porque si hay algo que todo el concierto científico de la Argentina, es que la segunda ola que se viene va a tener una velocidad de contagio muchísimo mayor a la que tuvimos en el 2020, con muchísimas más personas en la calle, porque ya la comunidad está cansada, porque ya las restricciones cada vez son más difíciles de sostener, y con un sistema de salud mucho más estresado que en el 2020, mucho más experimentado también, con mucha más gimnasia también, pero mucho más estresado y agotado. Entonces, en función de todo eso, es que hoy no tenemos opciones, no las tuvimos antes, no las tuvimos durante la pandemia y no las seguimos teniendo. Sí, dicho todo esto, también digo que sigue estando firme la decisión política de este municipio de restablecer, bueno, ahora ya es un poco anecdótico porque pero perdóname, la justicia se lo dijo, no por la decisión política. Nunca la quisieron entregar. La justicia le dijo que tiene que entregar, vamos a ser claritos. Nosotros, lo que te estoy diciendo ahora, te lo vengo diciendo mucho antes de que la justicia resolviera esto, e incluso cuando la justicia nos dijo que devolverlo podés dar un edificio alternativo. Pero si no se lo hubieran sacado en aquel momento, le hubieran dicho se lo tomamos prestado y en algún momento se lo devolvemos. Dijeron que no lo devolvemos más. Como que no se tendría que haber llegado a la justicia si se hacían las cosas bien desde un primer momento. No, está bien, eso forma parte de decisiones que toman otros, con los cuales yo no puedo entender la decisión que determinadas personas deciden llevar a la justicia. Yo lo que digo es, nosotros teníamos como objetivo descentralizar los servicios del hospital para bajar el riesgo de COVID. Ustedes fueron en febrero del 2020 al hospital y vieron en qué condiciones trabajaban muchos de los que hoy están en el anexo. Yo fui y daba vergüenza que los principales responsables de manejar el flagelo más complicado y duro que íbamos a enfrentar, trabajar en esas condiciones, y el riesgo que significaba además la circulación del virus para otras cuestiones. Nuestro objetivo era descentralizar. El anexo no hay en todo San Antonio de Areco, y en eso creo que todos van a coincidir conmigo,
un edificio que presente características mejores que ese edificio que está enfrente y que genera un flujo interesantísimo. Eso después generó todos los problemas que generó. Bueno, descentralizaremos en otro lado a largo plazo. Durante la pandemia no tenemos opción más que tenerlo. Por eso es que dijimos en su momento, si ir por acá genera estas consecuencias y se pone en riesgo la continuidad de una modalidad educativa, no estamos dispuestos a que eso ocurra, pese a que hicimos un montón de propuestas, pero bueno, no fueron aceptadas. Lo dijimos entonces y lo seguimos sosteniendo ahora. Pero para que nos quede claro, independientemente de lo que resulta en la justicia, que como ya vimos es bastante volátil. Nuestra decisión es descentralizar los servicios hospitalarios en otro lado. Construiremos una ampliación en el lugar que hoy estamos o buscaremos otra alternativa. Pero en la actualidad no tenemos más opciones que utilizar todas las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance para poder preservar esta política sanitaria y seguir en esta tarea que nos obsesiona, que es tener un exitoso, lo más exitoso posible, tratamiento de la pandemia, que en hechos concretos, y para que a todos nos quede claro, se traduce en salvar vidas. Gracias, Miguel. No, a ustedes por llamarme. Gracias, muy amable. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Ricardo. Bien, señor. Te dejamos, digo, porque veo que estás ahí medio con caramelito de miel. Con caramelito de miel, así que... me faltaba un poquito de agua, no, ya está, ahora está. Porque cuando por ahí me atraganto un poco, ¿Qué cosa te atragantaba? Algunas cosas me ponen como nervioso, ¿viste? Claro, es entendible, yo te entiendo, Lalo. Entonces, y se me atraganta acá. Claro, entonces... pero como tengo buena onda, entonces ustedes saben las señas que hay de ida y vuelta. Sí, lo único que te daría un consejo, yo como padre, dale jarabe a la nena. Tal cual. Chao. Bueno, pero llevamos todos los testimonios. Chao. Hasta luego.